es un gusto cruzarnos, encontrarnos y también militar juntas porque también formamos parte del Comité por la Liberación de la compañera Milagros Sala y de todos los presos políticos de la Argentina. Para que yo hoy pueda estar acá con ustedes y mi compañera, que voy a permitirme prenderte fuego, que es una compañera trans que está acá, y acá hay otras más, que vamos a prender fuego a todas las trans que están, que por ahí se quieren camuflar. Y cómo coincide justamente estas tres etapas del neoliberalismo en la Argentina y cómo las personas de la diversidad sexual no fuimos la excepción en sufrir las condenas y los palos, ¿no? Los golpes que da estas políticas siniestras. Para yo poder estar sentada acá, porque las personas trans no se nos ve habitualmente en lugares como estos, se nos ve generalmente en las esquinas, en las rutas, ejerciendo el trabajo sexual. Yo suelo usar otros términos más duros, pero no lo voy a hacer porque veo muchas cámaras ahora. O si no, limitadas a putas modistas y peluqueras, ¿no? Sin tener la posibilidad de poder estar disfrutando de un ambiente como este, con compañeras, con compañeros, ideando lo que va a ser la transformación de un país, junto con compañeros y compañeras, dirigentes sindicales, responsables de seccionales, compañeras involucradas en la temática del género. Yo les decía que pertenezco a la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina, también al movimiento Evita, pero puntualmente la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, ATA, tiene 25 años. Y generalmente en los movimientos sociales, políticos, algunos compañeros y compañeras creen que la lucha comienza cuando uno se involucra o cuando una se involucra, ¿no? Y antes no hubo nada. Bueno, en este caso no fue así. Se va viendo acá atrás, sí. En el año 1967 en nuestro país, como contaba recién Estela, que nuestro país es vanguardista en diversas cuestiones y también de las mujeres, no solo fueron las compañeras mujeres, sino también el movimiento LGBT, que es vanguardista en nuestro país. ¿Por qué digo esto? En el año 1967 se constituye la primera organización de gays, lesbianas y trans en nuestro país, inclusive antes de la revuelta de Stonewall allá en Estados Unidos, en donde para muchos y muchas ahí comienza el movimiento LGBT. Error. Empezó en nuestro país, empezó en Argentina. Y también para aquellos y aquellas no peronistas que nos dicen que no existieron organizaciones peronistas, acá atrás está el Frente por la Liberación Homosexual, que se visibiliza en el año 1973, donde las organizaciones empiezan a cobrar vida porque las políticas neoliberales, las políticas siniestras que venían de la época de Onganía, habían ideado códigos contravencionales que criminalizaban la diversidad sexual y el travestismo. ¿Qué decían unos de ellos, por ejemplo, acá en Río Negro? Que cualquier vicioso sexual, todavía no sé qué es eso, o cualquier persona que esté con ropa no acorde a su sexo, bueno, Estela, yo y todas las compañeras que están acá, que estamos con pantalón, tendríamos que estar presas. Pero estamos con ropa no acorde a nuestro sexo. Obviamente que esos códigos contravencionales iban a parar, como de costumbre, hacia el sector más vulnerado, hacia el hilo más fino para que se corte, ¿no? Hacia la parte más fina. Y esa éramos nosotras, las personas trans y alguno que otro gay, esos mal llamados gays con muchas plumas o que se les nota mucho. No sé qué es lo que se les tendría o qué se nos tendría que notar, pero comúnmente es lo que dicen de nosotros y de nosotras. Existían racias en los lugares de encuentro nuestros. Como los boliches no nos dejaban entrar, porque
algunos decían que no sabían en qué baño teníamos que ir, como si fuese que en la casa te crías con 4 o 5 baños o con cada baño con un cartelito. No, esa discriminación viene en la primaria o en el jardín. Ya vamos a tocar los docentes. Vamos primero por las otras violencias institucionales. Seguían metiéndonos en cana y decían que nosotras corrompíamos, éramos pervertidas y un montón de cosas que seguramente van a encontrar puntos de coincidencia con los fundamentalistas en el aborto, por ejemplo. La creatividad van a ver que no se superó, fue siempre las mismas palabras, los mismos argumentos. Exactamente. Así que llegaban a esos lugares de encuentro y nos llevaban presos y presas. Allá éramos torturadas, muchas desaparecidas, inclusive en plena democracia. Yo era torturada en el año 1995, picaneada por la policía de Tucumán, por ejemplo. Y así como yo, muchas otras que pasaron cosas más tremendas aún. Empezamos a organizarnos y a hacer distintas incidencias, entre esas los escraches a las comisarías, articulación con el Ministerio del Interior, y la estrategia de empezar a luchar por esos códigos contravencionales que nos criminalizaban. Había tanta exclusión, tanta represión, que también empezaron a salir las diversas estrategias. Una de las antiguas organizaciones, que fue la Comunidad Homosexual Argentina, la CHA, una organización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luchaba por su personería jurídica, la cual no la querían otorgar. Y recién la otorgan en el año 1991 por un decreto presidencial, que no voy a decir el nombre, ya se imaginarán quién es, que les otorga la personería jurídica a los gays. En el año 1993 nace la Asociación de Travestis Argentinas, la primera organización trans que visibilizaba y buscaba romper con el machismo también de los movimientos gays. Porque yo no sé si ustedes se acuerdan, hoy decimos LGBT, pero ¿cómo lo denominábamos a la marcha del orgullo? Gay. El boliche era gay. El pibe era gay, la mujer era una gay femenina, o sea, siempre hegemonizando los varones, ¿no? Así que la violencia institucional que nosotras sufríamos era muy fuerte. Éramos torturadas y encarceladas durante meses por el solo hecho de ser trans. Yo he pasado, no sé cuántas veces caí en cara, muchas, infinidades, y algunas de ellas no hay registro. Y la formación que después me da la organización me hace conocer que cada vez que me llevaban detenida tenía que firmar un libro de ingreso y después el de salida. A las veces que estuve en Cana nunca firmé ni un autógrafo. Así que Claudia Pia Baudraco, una compañera trans que había conocido los aires de la democracia europea, vuelve de allá con esa iniciativa de querer formar un sindicato. Y nos decía, hagamos el sindicato de travesti, hagamos el sindicato de travesti, hagamos el sindicato de travesti. Y para nosotros era una locura, imagínate, nos caíamos en cana, no estábamos oficializadas en nuestra familia, nos habían hecho de pequeñas, no conseguíamos trabajo, no podíamos ir a comprar al pan. O sea, ¿qué vamos a hacer un sindicato? Era ilógico. Así que un día, para el cumpleaños de María Belén Correa, una militante trans que vivía en Buenos Aires, hace su cumpleaños. Y nosotras cada vez que teníamos un punto de encuentro, una reunión o un algo, y como salíamos muy poco y nuestra vida social era muy poca, aprovechábamos eso para ponernos todo encima. Y cuando digo todo, es todo. Tampoco 3 vestidos, ¿no? Pero sí un vestido con muchos espejos, con lentejuela, con pluma. Capaz que hasta las tripas del pollo iban puestas, ¿viste? Todo que le cargábamos encima. Y van un grupo de compañeras al cumpleaños de María Belén. Nunca llegaron.
Cuadras antes las detiene la policía y las mete en cana. En lo que estaban metiéndolas a los patrulleros, Claudia Pía Baudraco, empieza a gritonear. La compañera era con un vozarrón más importante que el mío. Y medio doble ancho la compañera. Empieza a defender a las chicas, ¿viste? Que no las pueden llevar presa, que tenemos derecho, y a empezar a boconearle a los milicos, como decía ella. Hasta que el milico le agarra y le dice, ¿pero quién te crees que sos vos? El presidente de la Asociación de Travestis Argentinos. Patada en el culo y al calabozo. Pía recaliente, ahí las compañeras todas con sus paillettes, sus plumas, sus medias res, sus regalitos que ya les habían quedado en la comisaría, porque nos choreaban todo. Dice Pía, bueno, hagamos el sindicato. Y las chicas, bueno, sí, hagamos el sindicato. ¿Y cómo se va a llamar? Y como dijo el milico, Asociación de Travestis Argentinos. Así que así, por la policía, nace la Asociación de Travestis Transexuales de la Argentina, porque le fuimos metiendo más té a medida que se iban visibilizando las poblaciones. Primero nos visibilizamos las travestis, después fueron las transexuales y después las compañeras y los compañeros transgéneros, que son aquellos y aquellas que cambiaron su género y por ahí no se sometieron a intervenciones quirúrgicas, porque no les llegó el momento, porque no quisieron, por lo que sea. Así que les respetábamos la identidad, por supuesto. Los edictos y códigos de falta estaban en todo nuestro país. En algunos más fuertes y en algunos menos fuertes. Pero en todos éramos la caja chica de la policía. Porque siempre que existe la clandestinidad, existe el explotador de cualquier rubro, ¿no? Siempre está el vivo que hace el negocio y por supuesto que el que siempre o la que siempre es perjudicada es la vulnerada o el vulnerado. Esta violencia institucional que muchas veces nos puede parecer algo hasta ilógica, ¿no? Nos hace reflexionar si somos todos iguales ante la ley. Y claramente no. Por supuesto que no. Porque después de estos arrestos, estas detenciones arbitrarias, y les aviso que viene una imagen fuerte, teníamos víctimas de este tipo. La compañera Vanessa Ledesma era una compañera trans que fue detenida, también como éramos detenidas muchas de nosotras, con la diferencia que algunas tuvimos la suerte de salir con vida y otras fueron asesinadas en los calabozos como Vanessa Ledesma en la provincia de Córdoba. Tanto es así que Amnistía Internacional se expide por la situación que vivíamos las personas trans en la Argentina. Éramos casadas como una vizcacha, así, con la diferencia que la vizcacha las escabecha, nosotras no nos hacían nada. Y haciendo un paralelismo, ¿no?, con esto que contaba y explicaba Estela, fíjense en la época de Onganía, las dictaduras de los 90, y el 2001 la crisis institucional que existía, ¿no?, fruto de lo que había sucedido en los 90, en donde nadie era la excepción de la represión policial, de las persecuciones, los movimientos sociales y de la diversidad sexual. También estábamos con los compañeros y las compañeras que estaban en la calle, que estaban en la plaza. Algunas éramos más jóvenes, otras también en aquel momento también, y aquellas compañeras hoy ya no están. En el caso de Claudia Pía Baudraco, de la compañera Luana Berkins, Diana Zacayán, y otra la Mocha Celis, y otras tantas compañeras que son invisibilizadas de la historia, ¿no? Y por eso traigo para acá, y las compañeras que me invitaron me decían que toquemos este tema, para saber cómo es el camino, ¿no?, al donde hemos llegado, y también que no fue magia. La aprobación de la Ley de Unión Civil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue uno de los hitos que marcó una de las conquistas del movimiento de gays y de lesbianas, ¿no?
Y un poco también nos hizo que otras provincias, más allá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, empiece a idear también políticas inclusivas. Y nuestra provincia, la provincia de Río Negro, se convierte en la segunda en tener la aprobación de la Ley de Unión Civil y Córdoba la tercera. Río Negro en el 2003, Córdoba en el 2007, precisamente en Carlos Paz, y en el 2009, Río Cuarto. Acá se pone mejor la cosa. En el año 2003 llega Néstor Kirchner a la presidencia. El presidente Kirchner lo que hace fue convocar a distintos movimientos a la Casa Rosada. Y las mujeres trans no fuimos la excepción. Algunos y algunas decían que la compañera Cristina Fernández había sido la primera en recibir trans en la Casa Rosada. No. Fue el compañero Néstor Kirchner. Y después la compañera Cristina Fernández, por supuesto, porque era el mismo proyecto político. Eso no lo vamos a discutir, por lo menos acá, sino en un ratito, si quieren. Hay cosas que son indiscutibles. Y Marcela Romero lo que hace es contarle al compañero Néstor qué es lo que sucedía con nosotros y con nosotras. La violencia institucional que había, cómo llegábamos al Estado y éramos maltratadas porque no se nos respetaba el género, ¿no? Hace rato hablaba con una compañera, no la veo acá está, y me contaba cómo era maltratada y violentada por una funcionaria municipal donde no le respetaba el género y después le terminó respetando porque apareció con su jefa. En aquellos momentos no teníamos jefas que pelearan por nosotros y por nosotras. Articulaban con nosotras las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, hijos, los compañeros y las compañeras de los sindicatos de algunos partidos políticos, tampoco todos, algunos compañeros de mi fuerza, tampoco todos. Pero habíamos empezado a ver distintas cosas. Nosotros no creíamos mucho en el compañero Néstor Kirchner, hasta que llega la derogación de las leyes de la impunidad. Y ahí nosotras decimos, hay un hilito ahí, ¿no? Como para entrar una gesta inmediata de lo que tenía que ser el acceso a nuestros derechos. Y recibimos un segundo llamado. La compañera María Rashid, para decirle que el presidente Néstor Kirchner quería lanzar un plan nacional contra la discriminación y que la diversidad sexual tenía que formar parte de ello. Nosotras queríamos empezar a caminar sin caer en cana, poder ir al súper y no ir al calabozo 30 días, poder ir a visitar a una amiga, porque lo contábamos con nuestra familia, siempre la familia nos habían echado, y no caer en cana, ¿viste? Nosotras íbamos a bailar con una frazada en la cartera. Íbamos con una frazada en una cartera grande, como ya sabíamos que íbamos a caer presas al salir del boliche, para no cagarnos de frío, íbamos con una frazada. Posta es así. Así que el doctor Flavio Rapizardi, un compañero militante peronista, gay, bueno, escribe la parte de diversidad sexual. Nos llaman por tercera vez de la Rosada para decirnos que ya estaba el Plan Nacional contra la Discriminación y que lo habían publicado. Y nosotras, de desconfiadas, sobre todo María, fue urgente a ver qué habían sacado del texto de diversidad sexual, por supuesto, que nos hacía pensar que iban a poner en un plan nacional lo que nosotras habíamos pedido. Y no habían sacado nada. No habían corrido de una coma, no habían corrido ni un punto. Bueno, acá hay docentes y saben que si corren una coma o corren un punto, cambia el sentido de la oración, ¿no? Acá no había sido así. Mientras tanto, en España se aprobaba el matrimonio igualitario. La federación
Se crea 5 organizaciones: ATA, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina; La Fulana, una organización de mujeres lesbianas y bisexuales; Osos, una organización de gays que son bien grandotes, todos peludos, gordos, así divinos, ellos, bueno. Osos, Vox, Nexo y la Fundación Buenos Aires SIDA constituyen la Federación Argentina de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans para pelear por 4 cosas fundamentales que eran la base de nuestra fundación. La derogación de los códigos contravencionales que criminalizaban la diversidad sexual y el transvestismo, la actualización de la ley antidiscriminatoria, que no están contempladas las personas con discapacidad, los pueblos originarios y mucho menos la diversidad sexual, el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Así que empezamos a pelear por eso. Cuando vienen los militantes españoles a reunirse con el gobierno nacional, van los pibes y nos van a visitar a la federación. La federación había empezado a tomar ya visibilización en distintas demandas con María Rashid a la cabeza, y nos habíamos hecho bastante conocidas. Así que si vienen y se reúnen con nosotras y nos cuentan que iban a ser recibidos por el presidente. Nosotras no estábamos invitadas a esa reunión. Eran los españoles que además uno de los del matrimonio formaba parte del gobierno, era asesor del gobierno, o algo así, no me acuerdo bien. Así que hicimos nosotras, nos colamos. Por supuesto. Si no te llaman, entra por la ventana, esto es así. Si habremos entrado por la ventana, ¿no? Acá estamos entre compañeras y compañeros. Hemos entrado varias veces por las ventanas. También. Así que María, con otras compañeras y compañeros, diseñaron 2 carpetas que nos habían salido mucho dinero y se las llevan para la reunión presidencial, la cual no fue la reunión presidencial porque el presidente no había podido recibirlo, así que los recibe Aníbal Fernández. Estaba Bigote ahí, hablando con los compañeros, sus bigotitas. Y María Rashid saca las carpetas. Mire, ministro, desde la Federación Argentina de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans, queremos impulsar estas 2 leyes: matrimonio igualitario y ley de identidad de género. Aníbal ni abrió la carpeta. Agarra la carpeta, la pone para el costado y dice, sí, estamos de acuerdo. María Rashid, a ver que no habían abierto la carpeta que nos había salido tanto, vuelve a agarrar la carpeta y le pone. Pero necesitamos matrimonio igual. Vuelve a Fernández a agarrar la carpeta. Estamos de acuerdo. María vuelve a poner la carpeta. Pero es matrimonio. Agarra a Aníbal, pone ya para el otro lado. Estamos de acuerdo. Vayan y pongan en debate de la sociedad que quieren casarse. Néstor y Cristina están de acuerdo. Sale María de allá y dice que hay que poner en debate de la sociedad. ¿Cómo hacemos para que 40 millones de argentinos miren al sector de la sociedad que nunca habían visto, salvo por los medios hegemónicos que están desde hace un tiempo y que nos ponen siempre en las pantallas de manera chabacana? Jamás para hablar de esto, nunca. Así que presentamos el primer proyecto por el matrimonio igualitario. En el curso también el proyecto por la ley de identidad de género. En la presentación del primer amparo por el derecho constitucional al matrimonio igualitario, que fue presentado por la Federación, empezó a traer un poco de ruido y nosotras a generar distintas acciones en la provincia. Después del decreto presidencial del Plan Nacional contra la Discriminación, se crea el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Dentro del INADI se crea el primer foro de diversidad sexual, en donde por primera vez los movimientos de la diversidad sexual lograban poner a una compañera como funcionaria, y fue la compañera María Rashid. Estaba María José Lubertino como presidenta, seguidora
como perrito de sulky, le digo. ¿Por qué? Ahora les cuento, en el programa de diversidad sexual no había ni un teléfono en el INADI, ¿no? Recién se estaba haciendo. Así que, hasta que sea la oficina, o lo que queda de ella, ¿no? Lo que queda. Se fue obteniendo cosas, entre eso un teléfono fijo, lo cual después no había quien lo atienda, pues no había personal. Y nuestras compañeras trans eran detenidas, las llevaban en cana porque recién estábamos empezando a tener una articulación con el Estado y a hacer una incidencia para que no pase más esto. Así que cada vez que metían una traba en cana, María José Lubertino, María Rashid, pero la Lubertino ya llamaba a Aníbal Fernández. 2, 3, 4 de la mañana para sacar travestis de las comisarías. Hasta que nos avivamos. Y como ya teníamos el teléfono en el INADI y se recibían de ahí las denuncias, las compañeras llamaban desde el INADI a las comisarías en nombre del ministro Aníbal Fernández. Las secretarias éramos, obvio, no éramos voluntarias del INADI, éramos las secretarias del ministro. Así que después cuando las comisarías llamaban al teléfono que dábamos, primero atendía el conmutador y decía Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y el interno atendía la trans, o sea que no estábamos mintiendo. Así que así íbamos liberando a las compañeras trans y tejiendo lazos en las provincias, porque también empezaban a abrirse las provincias los INADI, y de esa manera ir articulando, como por ejemplo la primer vigilancia epidemiológica sobre la población trans, en donde descubrimos que la expectativa de vida de una persona trans, de una mujer trans, es de 35 a 40 años. Esa fue la primera acción política sobre el territorio que hacemos con el gobierno nacional durante la gestión del compañero Néstor Kirchner, porque en todos lados éramos foco infeccioso la población trans o LGBT, pero en ningún lado existió un folleto explicativo apuntado hacia nuestra población que decía cómo usar correctamente el preservativo, cómo cuidarte de enfermedades de transmisión sexual. Así que por eso lo ideamos hacia esa vigilancia epidemiológica. En el 2007 llega la compañera Cristina Fernández de Kirchner al gobierno. Yo era una de las que decía que, como vengo de la sociedad civil, la política, después de que se encargaron en los 90 de demonizar la política, para mí la política era malas palabras. Y yo me acordaba que María Rashid, cada vez que nos encontrábamos así en reuniones y demás, ella siempre decía, si continúa esta gestión, por la gestión presidencial, vamos a poder hacer tal o cual cosa. Si continúa esta gestión, y yo decía, ¿y esta que nos viene a hablar de política a nosotras? Y qué sé yo. Y era una compañera nuestra de la federación, ¿viste? Yo le desconfiaba mucho. Y Claudia Piau Audraco me decía, no te pongas así, vamos a terminar cantando la marchita peronista. Yo le decía, ni loca. Pero después van a ver que terminó siendo así. Las trabas peronistas. Hicimos diversas acciones durante la continuidad de la gestión, como expresaba María Rashid, y que no se equivocó, no nos mintió la compañera. Y fuimos haciendo distintas incidencias. Primero, por ejemplo, lograr la seguridad social para concubinos del mismo sexo. La unión civil era solo una política testimonial, no otorgaba ningún derecho a las familias homoparentales. Así que esa fue una de las incidencias. El otro es la visibilización por primera vez en un censo, compañeros y compañeras. ¿Quién puede creer que recién en el año 2010 pudimos figurar en un censo? En los censos no figuraban las personas con discapacidad, los pueblos originarios, los migrantes, menos la diversidad sexual. Las mesas mixtas. ¿Se acuerdan que se votaba en la mesa de varones, en la mesa de mujeres? Las mujeres trans no accedíamos al voto, ni loca, me iba a ir pintada como portón de ferretería a pararme en la fila de chongos para admitir el voto. De ninguna manera, antes muerta que quemada. Así que
también fue uno de los logros del movimiento trans, de las mujeres trans, porque éramos quienes vivíamos en carne propia todas esas condenas. Y así distintos hechos durante el 2008, el 2009, con diversos amparos presentados por el matrimonio igualitario y tratando de hacer lo que el ministro nos había dicho, poner en debate de la sociedad. Y sin tener mucha idea de comunicación, de medios, de prensa y qué sé yo, ideamos una campaña comunicacional, que se ve muy chiquito ahí, en donde diversas celebridades, artistas y demás, salieron con un cartelito. Enrique Pinti, Norma Leandro, Vicentico, Bertuccelli, así muchos y muchas. Uno de los spots publicitarios era el mismo amor, los mismos derechos con los mismos nombres. Porque también Bergoglio decía que no podía haber matrimonio porque el matrimonio era un sacramento. No soy católica, así que los términos católicos me olvido por ahí. Un sacramento. Y María Rashid dice, o sea, matrimonio no, porque es un sacramento, y la comunidad homosexual argentina estaba luchando por la unión civil nacional. Y los católicos decían, unión civil nacional sí, matrimonio no. María Rashid dijo, de ninguna manera, vamos por matrimonio. Es que fuimos por matrimonio. Y en eso hicimos, bueno, les voy otro relato más del video. Ahí van a ver cómo las familias heterosexuales llegan al pisito de arriba y cómo las de la diversidad sexual no. ¿Qué bajón está el sonido? Ese fue el spot de matrimonio igualitario, uno de los primeros que hicimos con el Foro de Diversidad Sexual del INADI. Cuando en el 2009 comienzan las comisiones, la senadora Negri de Alonso, una amiga, decía que había que llevar las comisiones a las provincias, porque en las provincias no había gays, lesbianas y trans. No solo que eran todas porteñas. Los gays y las lesbianas existían en las ciudades grandes y en las ciudades con puerto. O sea, en San Antonio había diversidad sexual. En Regina no tienen puerto, no. Acá no hay putos. Yo tengo un listado largo. Y vos también debes tener otro. Algunos tendrán compatibilidad, capaz que el tuyo sea más avanzado. Existíamos, por supuesto. Así que hoy la Federación Argentina de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans, aquella que se había fundado con 5 organizaciones, gracias a la senadora Negri de Alonso, hoy somos 120 organizaciones. La senadora se encargó de que la federación se encargue de aumentar el nutrido grupo de compañeros y compañeras, haciendo que hoy en la federación estén la gran mayoría de las organizaciones de diversidad sexual y lo más interesante, todos los partidos. Así que imagínense lo que es un plenario nuestro. Vuela de todo. Y es tan lindo gritarles gorilas en la cara. El primer matrimonio igualitario en la Argentina lo conseguimos con Alex y José María Di Velo, que después algunos quisieron tapar el hecho diciendo que visibilizaban que no eran un matrimonio, y eso está desde el principio, nosotros lo dijimos siempre. No era que no existían gays para casarse. Con las barbaridades que decía un sector de la sociedad, ¿quién
¿quién iba a querer poner el cuerpo y exponerse? Así que Alex y José María, ambos tenían sus parejas, hubo que explicarles a sus parejas cuál era la movida y fueron los novios. Y se casaron. Pero para llegar a ese casamiento, hubo que hacer muchas cosas. No sé si se acuerdan que primero se iban a casar en Buenos Aires, la ciudad autónoma. Se suspendió ese casamiento. No pudo ser porque el jefe de gobierno, que se imaginarán quién era, no lo iba a permitir. Así que se casaron en Chubut, no, en Ushuaia, bien lejos. Porque una jueza de allá llama a María y le dice que ella estaba dispuesta a casar a esos compañeros, pero había que trasladarse para allá. Y si José María y Alex se trasladaban para allá, iban a sospechar que algo se estaba tramando allá, iban a imposibilitar el casamiento de la misma manera. Así que fueron en total y absoluto secreto y estuvieron varios días encerrados en un hotel hasta que llegó el día del casamiento. Pero ¿cómo hacemos para televisar eso? Si no podíamos decirle a nadie, porque si no se filtraba y nos volvían a obstaculizar el hecho. María Rashid cierra con una de esas agencias de cable coaxil, la cual le dan una clave y esa clave numérica tendría que pasarla a ella a los medios sintonizar esa frecuencia y de esa manera empezaba la transmisión inmediatamente. Así que así lo hicimos. Y el primer matrimonio fue televisado y no hubo manera de que se vaya para atrás. Y después logramos otros 9, entre ellos el de Norma y Cachita, que también va a contradecir a lo que decía Negri de Alonso, porque entre las cosas que decía era que la diversidad sexual era para la juventud. Pasaba a los 30 y te hacías hetero. Yo creo que es al revés. Yo creo que es al revés, pasar los 30 y como que empezás a leer otras cosas, a sentir otras cosquillas, qué sé yo. Claro, dejar las normas. El 4 de mayo del 2010, después de comisiones que fueron brutalmente violentas, por ejemplo en Neuquén, suspendimos la comisión por el grado de agresividad que tenían los grupos católicos para con nosotras y nosotros. Tuvimos que levantarlo, no pudo sesionar la comisión. Hasta que en el 2010 se aprueba el matrimonio igualitario en la Argentina. Y yo les voy a contar algo porque muchos y muchas me dicen a mí, ¿por qué agradecen tanto a la presidenta? ¿Saben por qué agradecemos tanto a la presidenta? No solo las mujeres y los varones de los movimientos LGBT peronistas, sino de otros partidos también, porque esto fue voluntad política. El matrimonio igualitario en senadores como en diputados, porque hoy muchos y muchas propios y ajenos hablan del matrimonio igualitario, hablan de la ley de identidad de género y se olvidan que uno tiene memoria. Yo me acuerdo de la senadora Bongiorno, por ejemplo, propia, ¿no? De acá, de Río Negro. Votó en contra del matrimonio igualitario, pero el siguiente año, cuando estaba en la Feria del Libro yo, pidió estar ella en el panel conmigo. ¿Se imaginan? De ninguna manera. No, mi amor, de estas no te colgas. Salvo que quería que se exponga ahí, porque yo le iba a decir en la cara lo que les digo cada vez que me cruzo con alguno que se cagó en nuestras legislaciones. Así que como iban a votar muchos senadores propios y ajenos en contra del matrimonio igualitario, yo no sé si ustedes se acuerdan que Cristina estaba en la China. Así que organizó su comitiva con senadores que iban a votar en contra del matrimonio igualitario. Así que así obtuvimos los números en el Senado para el 14 de julio del 2010, el matrimonio igualitario en la Argentina sea una realidad. Eso es tener un Estado presente y convertirlo en una herramienta de transformación
para que hoy pueda estar yo sentada acá con ustedes. De no haber sido por eso, seguramente me pasaría lo mismo que a las 25 compañeras trans con las que yo me construí en el año 1995 y hoy soy la única que está viva. Todas mis amigas están muertas. Yo les pregunto a alguna compañera o compañero de 41 años, ¿cuántos amigos y amigas muertas tienen? Les habrá muerto uno que otro, sin hacerlo diminutivo, ¿no? Pero es nuestra realidad. A mí se me murieron todas. Si hoy yo tendría que hacer una cena con amigas mías de mi generación, estaría sola. Por eso es importante tomar real dimensión, porque la diversidad sexual es fruto de hogares heterosexuales y cisgéneros. Cuando se promulga la ley del matrimonio igualitario, Claudia Piabaudraco de aquel lado, la compañera Cristina Fernández, María Rashid y Esteban Paulón. Cristina decía que los heterosexuales se levantaron con los mismos derechos, exactamente igual, porque a ninguno, nosotras y nosotros, le quitamos un cachito de felicidad, a ninguno, nadie, ni aún los más fervientes defensores de la Sagrada Familia y la heterosexualidad y el binarismo y todas esas cosas clericales, a ninguno le sacamos felicidad. Pero sin embargo, nosotros y nosotras, puntualmente, mis compañeros gays y lesbianas y mis compañeras lesbianas, y nosotras las trans, empezábamos a tener, primero los compañeros y compañeras lesbianas, los derechos que les faltaban. Y las mujeres y los varones trans de la Argentina, el hilo de esperanza para obtener algo que a nosotras nos estaba costando la vida, que era la falta de identidad. Para la ley de identidad de género, que fue para mi punto de vista la ley más revolucionaria de los últimos tiempos, aquella en donde la construcción corporal e identitaria era reconocida por el Estado Nacional con un trámite administrativo, sin necesidad de que mujeres y varones trans, les voy a explicar un poco, mujeres trans somos quienes nacimos genitalmente masculinas y nos construimos a mujeres. Los hombres trans son quienes nacieron genitalmente femeninos y se construyeron a varones. Puntualmente, decíamos nosotras tener el derecho a la identidad para acceder a los demás derechos. Nos criamos y nos morimos pasando condenas, condenas y condenas. Y acá vienen los docentes y las docentes. La primera condena es la educacional, en donde nosotras y nosotros, con el amor que le tenemos a nuestra docente y la confianza, nos visibilizamos como nosotras y nosotros nos sentimos. ¿Y qué recibimos de la docente? La llamadita al papá y a la mamá o al papá o al responsable de esa criatura. Tenés un nenito anormal, le dijeron a mi mamá en el Instituto Santo Tomás de Aquino. Por Dios. No, se me pasaron todas. La auténtica sobreviviente soy yo. Y ahí empecé a transitar primero la estafa más grande a mis viejos, en donde durante 3 años me sentaba en una silla como esta, frente a una mesa como esta, a sacar punta lápices, cajas así de lápices, y no crean que estaban discriminados por colores, y no crean que había un profesional viendo qué color agarraba yo, o estaba haciendo un juego para descubrir mi identidad, o mi personalidad, o mi comportamiento. No, el psicólogo llegaba, me sentaba ahí, y se iba a un escritorio atrás, a leer, a hacer cualquier cosa, menos a ver qué estaba haciendo yo.
Así que más allá de cagarle la plata durante 3 años seguidos a mis viejos, me doy cuenta que me precarizaban laboralmente. Claro, la mariquita sacaba la punta y después los pibitos heterosexuales o cisgénero venían a disfrutar de la punta de los lápices que yo había sacado. Y el psicólogo se ahorraba el trabajo de sacar la punta. Es el único, la única conclusión que yo saco, porque mire cómo me devolvieron, ¿viste? O sea, no hubo mucha transformación. No voy a usar la palabra cambio por temor a que hacer alusión a un partido político. Transformación, transmutación, reversión, esos van a ser los términos. Los actores y las actrices claves para obtener la ley de identidad de género fuimos las organizaciones trans. Históricamente, señores de barba y bigote hablaban por nosotras. Si nosotras también teníamos voz. Pero como siempre, lo más fácil es invisibilizar al género femenino. Por eso, los varoncitos gays contaban lo que sucedía con nosotras. Por eso una de las actrices clave fue la Asociación ATA, que tenía sede en 23 provincias. El Frente por la Ley de Identidad de Género, que lo conducía la compañera Luana Berkins, con Diana Zacayán, Marlene Guayar, la Federación Argentina de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans, y las universidades públicas. Nuestras universidades nacionales fueron las aliadas históricas para que nosotras podamos deconstruir esta sociedad binaria, heterosexista, machista, patriarcal y clerical, que nos llevó a estar afuera durante muchísimos años y muchísimo tiempo. Nosotras, cuando en el año 2012 se aprueba la Ley de Identidad de Género, Claudia Piava Udraco, la principal impulsora de la Ley de Identidad de Género, estaba muerta. Un mes antes del debate en la Cámara de Senadores, fallece Claudia Piava Udraco durmiendo en su casa. Para nuestro movimiento es una de las pérdidas más grandes. Fue el fallecimiento primero de Pía, después fue el de Diana y después fue el de Luana. Tuvimos 3 pérdidas en el movimiento, los 3 principales cuadros. Y sin embargo, hoy está acá el legado. Cuando nosotros ideamos la Ley de Identidad de Género, éramos solo personas trans con María Rashid y algún otro gay que nos acompañó. No teníamos este nutrido grupo de compañeros y compañeras como otros grupos también que se interesan, o dirigentes, como pasó acá con el Consejo de las Mujeres, con los compañeros y las compañeras de UNTER, con los compañeros de la CTA, de que nos convocan para hablar de estos temas. Antes hablaban otros y otras. Bueno, ahora sigue pasando también. Todavía están los iluminados de la política que hablan por nosotros y por nosotras. Parece que aspiran a ser Buda. Les crece solo la panza porque después no les crece más nada. Nosotras llegamos a idear la mejor ley de identidad de género, porque como les contaba, nuestra condena principal es la de la escuela. Esa traduce a la condena familiar, de ser los bebitos, las nenitas, los nenitos más bonitos, pasamos a ser la ruina de la familia, como nos dicen muchas veces, y nos expulsan. Después de ya la condena educacional más la familiar, viene la condena del acceso al mercado laboral. Como no te formaste, como no tuviste la posibilidad que tuvieron la gran mayoría de las personas, terminás limitada, como dije hace un rato, a PMP, puta, modista y peluquera. Y obviamente la muerte temprana, porque te vas a un hospital, desde el camillero hasta que te despide, te trata de macho, a los hombres trans los tratan de hembra y nunca más volvemos al hospital. Así que ideamos una ley de identidad de género que sea un trámite administrativo y a la cual puedan acceder no solo las mayores de 18 años, sino también los y las menores.
entendiendo que la construcción de género la identidad de género, perdón, es una construcción social y no sexual, que puede ir acompañado o no de los genitales, y entendiendo que la orientación sexual tampoco es para la perpetuidad. ¿No? Hoy puedo ser una trans heterosexual, capaz mañana o pasado me enamoro de una mujer, ¿no? Porque uno se enamora de esas construcciones. Y voy a pasar a ser ya una trans bisexual. O si me queda gustando solo una mujer, voy a ser una trans lesbiana. Pero ¿saben qué? Siempre voy a ser Ornella. Mi identidad de género es Ornella más allá de lo que yo haga. Bueno, ¿cuánto dura una práctica sexual así, muy ambiciosa? ¿Media hora? ¿40 minutos? 5 también me pasó. Y esos momentos, esos minutos contados de la vida, porque los contamos, no alteran nuestra identidad de género. Si yo me acuesto con un varón, voy a ser Ornella. Me acuesto con una mujer, voy a ser Ornella. Y si me quedo sola, también voy a ser Ornella. Por eso decíamos que el derecho a la identidad era acceder a los demás derechos. En Argentina podíamos obtener, las mujeres trans, un documento, pero había que tener guita, pagar un letrado durante 10 años, para que después un señor de barba y bigote, acompañado de un certificado en el cual decíamos nosotras que estábamos locas porque asumíamos tener disforia de género, ahí recién podíamos acceder a nuestra identidad. Y como tenemos 35 o 40 años solo de vida, muy pocas compañeras quedaron con vida para que el juez les entregue el documento, ¿viste? Así que lo vivíamos de una manera más articulada, más rápida, para solucionar ese problema. A diferencia de otros países, no solo queríamos el documento registrado para nosotras, las argentinas y los argentinos, también para nuestros hermanos de la patria grande y de los que viven en nuestro país. Por eso decimos que desde Argentina exportamos igualdad. Las organizaciones LGBT, aquellas que hemos pasado en nuestra carne, las torturas, las condenas, la ideología siniestra de un Estado ausente, represor y de persecución. Cualquier coincidencia con la realidad es solo una mera realidad. Teníamos que revertir y por eso buscamos que podamos acceder todos y todas. Más allá que con el contexto internacional puede decir, y lo dice claramente, que tanto la ley de Suiza como la de España, que fueron las primeras, no otorgaban los mismos derechos que otorgaba la ley argentina. Acá voy a presumir un poquito con un video que van a ver. Me van a ver más joven. Esa es la compañera Luisa Paz de Santiago del Estero, actual presidenta de ATA. Y ahí va a subir a alguien que antes que le agarre el peronismo. Qué silencias con eso, mi amor. Otros piezas. Nosotras, la verdad que ese acto de entrega, los invito y las invito a que lo vean, porque también pasaron un montón de cosas, ¿viste? Primero que entramos 40 minutos antes. Imagínense, estábamos con Diana, con Luisa, con Kalim, Silvana Sosa, bueno, varios compañeros y compañeras para ser recibidas y entrar por primera vez muchas a la Casa Rosada, un acto de estos, ¿viste? En el Salón de Mujeres del Bicentenario, rodeada de esos cuadros con las mujeres
más emblemáticas de nuestra historia, ¿no? Y viene el de protocolo de la presidenta y nos dice, bueno, va a venir Cristina, se para acá, levanta la mano así, así, todo cronometrado tenían, ustedes van a tener solo 30 segundos. Suben, levantan el documento, le dan un beso, se sacan la foto y bajan. Yo decía mientras me hablaba el tipo, le digo, esto está en pedo. A mí no me manda nadie. Así que yo digo acá, esto es un hecho histórico y no voy a tener la posibilidad de vivir algo de esta magnitud. Y para estar ahí tenían que ver muchísimo mi dirigente y la responsable de que yo esté acá, que es Claudia Piava Udraco, y no estaba ahí la gorda, ¿viste? O sea que tenía la angustia de que mi compañera, hermana, cómplice, no estaría. Mis compañeras de la juventud, con la cual habíamos compartido muchos calabozos, más calabozos que fiestas, Bermud le llamábamos en aquel tiempo. Ah, se ve que conocés, ¿no? No estaban ahí, ¿viste? No había podido invitar a mis padres. Mis viejos los veían por cadena nacional. O sea que había un montón de cosas y esto hay que aprovecharlo. Así que digo, bueno, pero como había otros cuadros políticos ahí, digo, estas me van a cagar y van a hacerlo antes todo lo que yo quiero hacer. Así que fue pasando las compañeras y veo que respetaban el protocolo. Anda que subí yo. Después, si lo ven en la transmisión, van a ver cómo la voz emblemática de las cadenas nacionales y de cada anuncio de la compañera Cristina, como desesperada, claro, ¿no? Que me baje. Y yo seguía, le dije todo en 2 minutos a la compañera Cristina lo que significaba para nosotras la ley de identidad de género. Nosotras, con absoluta confianza, decíamos que la ley de identidad de género iba a ser la que nos iba a dar todo lo que necesitábamos. Y qué ingenuas fuimos. Y qué ingenuos también. Porque los estados presentes no siempre están, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados a idear algo, tirarlo y que se convierta en una política pública. Posta. Y sin embargo, las compañeras trans, algunas tenemos un trabajo registrado, algunas fuimos visibilizadas por nuestros amigos, porque después de ese acto, muchos y muchas que no decían que eran amigas mías, empezaron a decir, ay no, ¿viste la que le entregaron el documento? La travesa es mi amiga. Familiares míos. Si bien yo con mis viejos y mis viejas siempre tuve una relación excelente, había otros familiares míos que por primera vez decían que tenían una sobrina, una prima trans. Hasta mis primos evangelistas me llamaban. Posta. Pero no pasó lo mismo con otras compañeras y compañeros. Y esos son los desafíos que tenemos. Y acá voy a aprovecharme de las compañeras y compañeros que están acá. Hoy nosotras y nosotros necesitamos ocupar los lugares históricamente negados. La recreación en la escuela primaria, en las clases de educación física, por ejemplo, donde como no podíamos hacer sextobol, donde nos cagaban a patadas nuestros compañeros jugando al fútbol, nos hacían tomar asistencia. O sea que ninguna de las personas trans pudo desarrollar su actividad física o tener la vocación de hacer algún deporte. De caminar en una plaza de día y no tener que caminarla de noche como una oficina de trabajo. De poder comprar el pan, la leche, el yogur, la yerba, las azucaritas, qué sé yo, no sé. De que ustedes nos puedan cruzar a las personas trans en los lugares que no nos cruzan. O alguna comparte
algo fuera de la compañera militante que pueda llegar a ver en algún lugar? ¿O se cruzaron en una caja de súper pagando algo? No. Y es porque no pudimos derribar las barreras culturales. Y miren que tuvimos Defensoría del Público, miren que tuvimos el INADI, miren que tuvimos programas de salud sexual y reproductiva, tuvimos la ley de educación sexual integral. No voy a hacer un informe de gestión porque todos y todas lo conocemos, ¿no? Pero sin embargo, las limitaciones para nuestro colectivo siguen siendo el mismo. Lo bueno que formamos parte de la agenda feminista, de la misma que durante muchísimos años nos negaron la posibilidad de acceder, en donde Luana Berkins con otras compañeras daban el debate dentro de los encuentros nacionales de mujeres, a donde yo me parecía una pérdida de tiempo ir a hablar con otras pares que no me reconozcan, ¿viste? Y estarme peleando, me parecía, no tenía la paciencia que tenía Luana, la verdad, o que tiene Georgina Orellano, ahora donde le dicen cada barbaridad y me hace acordar tanto las mismas barbaridades que nos decían a nosotras, porque encima la fundamentación siempre es la misma. Así que hoy necesitamos de ustedes, compañeros y compañeras, para que el Congreso de la Nación trate el proyecto de ley integral trans, por ejemplo, un paquete de leyes que impulsamos desde la Federación, desde ATA, donde está el cupo laboral trans, la reparación histórica, el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, porque nosotros no queremos que nos regalen nada. Queremos que nos den la posibilidad únicamente de disfrutar de la plena ciudadanía que gozan y disfrutan ustedes hasta que se mueren. De disfrutar de nuestras familias y que en los momentos que estamos enfermas y enfermos sean nuestros propios afectos que nos cuiden y no un desconocido, una desconocida en un hospital que tiene la vocación de servicio, de mojarnos los labios con un algodón mojado, porque nadie se atreve a tocarnos, porque para atendernos a nosotras, los médicos se visten de astronauta. Se llenan de látex y van a tocarnos a nosotras. ¿Te duele la cabeza? Análisis de VIH. ¿Te duele la muela? Análisis de VIH. ¿Te duele la columna? Análisis de VIH. ¿Te revienta mucho el cuello? Análisis de VIH. Yo me pregunto, ¿cuántas veces pasaron por la aguja los y las heterosexuales haciéndose los análisis de VIH? Yo puedo mostrarles así el alto de análisis que tengo. Yo no sé si ustedes llegarían a los dos. No sé si se cuidan, no sé si hicieron uno alguna vez. Pero sin embargo, nosotras fuimos estigmatizadas de ello. Son tantas las barreras culturales, compañeros y compañeras, que desde acá, desde Villa Regina, vamos a tener que deconstruirlos. Y particularmente desde acá, desde Río Negro, porque fue una de las provincias que derogamos los códigos contravencionales, fue la primera provincia fuera de la ciudad autónoma que tuvo la ley de unión civil. Somos la única provincia que tiene una ley provincial de identidad de género que presentamos en el 2012 con quien fue mi primera jefa, la compañera Susana Diegues, que tuvo la voluntad política de contratarme porque decía que no podía hacer una ley testimonial, no podía presentar ley de identidad de género y no tener entre su cuerpo de asesoras y asesores una persona trans, porque tampoco queremos la política testimonial. Yo no quiero que me lleven o que lleven a alguna compañera para decir que tipo souvenir, bueno, acá está porque tenemos una. No. Y por eso tenemos que trabajar e incluir en nuestras agendas la perspectiva de género y la diversidad sexual, compañeros y compañeras. Porque la diversidad sexual forma parte de hogares heterosexuales. Y no puede ser que los heterosexuales sean los que desconocen nuestro trabajo, que desconocen nuestra sensibilidad y que desconocen nuestras ganas de vivir. Así que para trabajar en conjunto e idear un mundo mejor, tenemos que empezar primero por casa, por nuestras escuelas, por nuestros sindicatos, por nuestros centros vecinales, por nuestros barrios, por nuestras localidades, por nuestros municipios, por nuestra provincia y por supuesto para tener una nación con un gobierno nacional, popular,
feminista, igualitario y que no nos deje a las trabas afuera. Así que muchísimas gracias y a construir ese Estado Nacional que nos contemple a todas de una buena vez.